El Poder Ejecutivo establece las normas y procedimientos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación para el año 2022. En este sentido, el Plan Financiero 2022 mantiene la cobertura de asignación financiera de la Ley de Presupuesto General de la Nación, Ley número 6873/2021, en lo que refiere a la fuente 10, recursos del Tesoro. En cuanto a la fuente 30, recursos institucionales, contempla un ajuste en la coparticipación, específicamente el impuesto selectivo al tabaco. Cabe mencionar que el plan financiero mensual del presupuesto público servirá de referencia para la ejecución de los distintos programas de los organismos y entidades del Estado. Contiene la información de cada organismo y entidades del Estado y constituye una herramienta para analizar la viabilidad económica y financiera de los programas presupuestarios. Para la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal 2022, los planes financieros institucionales, PFI, aprobados por el mencionado decreto, servirán de marco de referencia para la programación de caja y la asignación de cuotas de la Tesorería General y Tesorerías Institucionales de los OEE. En relación a los gobiernos departamentales, se respeta la programación del IVA FF30 006, los cuales no superan el 50% establecido. En relación a los gobiernos departamentales, se respeta la programación del IVA FF30 006, los cuales no superan el 50% establecido en el decreto 6581/2022. Con respecto a la programación por fuente de financiamiento FF, en recursos del Tesoro FF10, el mayor requerimiento para la tesorería con respecto a la programación por fuente de financiamiento FF, en recursos del Tesoro FF10, el mayor requerimiento para la tesorería se presenta entre los meses de febrero y abril y diciembre, por monto superior a 3 billones de guaraníes para recursos del crédito público FF20, y se dan entre los meses de febrero y marzo, por monto superior de 2 billones de guaraníes, y para recursos institucionales FF30, entre los meses de febrero a abril, por un monto superior a los 7 billones de guaraníes. El Ministerio de Hacienda, como ente rector en materia presupuestaria y financiera, orientará a los organismos y entidades del Estado en el proceso de ejecución presupuestaria y para el efecto podrá establecer porcentajes de migración mensual de saldos a partir del mes de marzo, con la fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro, organismo financiador 001 genuino en función a la recaudación efectiva.